Buenas noches. Ya estamos al vivo, ya está comenzando la transmisión al vivo desde el Facebook Live del Centro Cultural de España en La Paz. Estoy muy feliz, como cada semana, en este ciclo que hemos denominado De la poética a la política y viceversa, escrituras y feminismos. Hoy es el cuarto encuentro del programa del Centro Cultural de España de La Paz. Este programa nace en el entendido de que el centro acoge esta urgencia de poner en la mesa conceptos tan importantes como son la literatura y las escrituras en general como método de organización de pensamiento, como un gran método de organización de pensamiento, y de los feminismos como una política de carácter urgente, y una forma de vida que cada vez cobra mucha más fuerza y más importancia y más urgencia en el mundo. Esto es, pues, una forma de pensar los feminismos, las coyunturas y los territorios desde el punto de vista de las mujeres, desde las personas que ejercen y las diversidades que ejercen el ejercicio escritural y también el ejercicio de la lectura, porque amplifica mucho más la llegada. En este sentido, este es nuestro cuarto encuentro y hace semanas empezamos nombrando los debates internos del feminismo junto con Clara Serra y Agustina Paz Frontera. Nuestro segundo encuentro fue de feminismos indígenas y afrodescendientes con Paola Yáñez Fuentes y con Elvira Espejo, fue fantástico. El tercer encuentro la semana pasada conversamos sobre la situación laboral de las escritoras, trabajos de cuidado, el sistema en el que estamos inmersos, maternidad y otros aspectos relacionados con Lara Moreno y Brenda Navarro. Y hoy escribimos en y con los cuerpos, estamos en una conversación, nos vamos a enfrentar a una conversación muy divertida y amena, creo yo, y también que dialoga con las anteriores, porque yo creo que funciona como un tejido que no puede estar lejos uno del otro, y creo que cada una de estas conversaciones puede dialogar con la otra, interconectándose. Vamos a hablar de corporalidades, de estéticas, de violencias, aborto, sexualidad, placer y el cuerpo como ese territorio del arte y de la lucha. Y para eso tengo el grandísimo honor de estar acompañada de María Fernanda Ampuero desde Ecuador y de Dolores Reyes desde Argentina. Les voy a leer un poquito de sus biografías porque quiero que ubiquen lo grandes que son estas mujeres. María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana, fue directora del Plan Nacional del Libro y la Lectura de la Feria Internacional del Libro de Quito. Escribe narrativa de ficción y de no ficción. Su trabajo ha sido traducido al inglés, francés, chino, danés, alemán, portugués e italiano. Su último libro, Pelea de Gallos, publicado en Páginas de Espuma, Madrid, en 2018, fue uno de los 10 libros del año para el New York Times en español. Pelea de Gallos recibió el premio Joaquín Gallegos Lara en el 2008 al mejor libro de cuentos del año. En el 2012 fue seleccionada como uno de los 100 latinos más influyentes en España, país en el que residía en el 2005. Dolores Reyes es escritora feminista argentina, nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires. Vive y escribe en el conurbano Caseros 3 de Febrero. Estudió profesorado de la enseñanza primaria en el colegio Normal 10. Estudió griego y culturas clásicas con Victoria Julia en la UBA. Trabaja como maestra en Pablo Podestá, a 150 metros, donde están enterradas Melina Romero y Araceli Ramos y muchas de las víctimas de feminicidio que marcaron su vida y escritura. Trabajó su novela Come Tierra con Selva Almada y Julián López.
Come Tierra fue publicada hace meses por Editorial Sigilo y salió en 2019 en España por Editorial Sigilo España, en Colombia por Rey Naranjo y en Italia por Solferino con el nombre de Mangia Terra. En 2020 saldrá en Holanda, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Turquía, Suecia, Noruega, Polonia, y en la actualidad trabaja en un libro de cuentos y en la novela que será la segunda parte de Come Tierra, y esperamos que tanto Pelea de Gallos y Come Tierra salgan en Bolivia también, Ay, porque sí. tienen muchas lectoras, muchas fans que queremos que esos libros estén al alcance. Es interesante, ¿no? Como estamos a veces tan cerca y leernos es tan difícil, ¿no? Hablando de territorios y corporalidades. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta, no sé, compleja, con un pequeño disparador para ver qué onda en nuestra conversación. Situando los cuerpos, quiero situar los cuerpos dentro y fuera de nuestras escrituras, es decir, como los cuerpos como temas de ficción y de no ficción, de reflexión, de pensamiento crítico y político, y también a nuestros cuerpos de mujeres latinoamericanas que hacen un trabajo académico y artístico, es decir, mujeres que se sientan a escribir, porque también creo que la escritura es un oficio físico, y que estos nuestros cuerpos están expuestos a una vida pública. ¿Y qué significa esa vida física y esa vida pública? Un poquito para complejizar o para ejemplificar, voy a hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando se habla de un escritor hombre, es muy diferente en una vida pública o de producción, ¿no? Académica o intelectual, artística, es muy diferente de cuando se habla de nosotras o de las diversidades, que de repente yo siento que las corporalidades se hacen muy reales, que de repente somos muy mujeres, o somos muy madres, o somos demasiado físicas, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo al respecto con esto que estoy diciendo o qué me podrían decir, o si también, claro, es una programación que nosotras tenemos muy internalizada, ¿no? Ese sería como un disparador ubicando a las corporalidades dentro y fuera de nuestras escrituras, ¿no? ¿Qué te parece, Fer, si comenzamos contigo? Sabes que me encanta porque tú eres, bueno, primero gracias al Centro Español en La Paz por invitar y por sobre todo dar la plataforma ahora mismo literal para que nos conozcamos, y sobre todo gracias, Paola, porque siento que hay muchas de estas instituciones por toda América Latina que no hacen este tipo de cosas. Entonces sí que es importante quién está en la institución, más allá de la institución. Entonces, por eso te felicito y te agradezco. Todo el programa que tienen creo que es uno de los mejores programas que he visto en algún ciclo de conversaciones. Creo que es necesarísimo, sobre todo hoy, sobre todo en nuestro continente. Ya nos dirá Dolores cosas de Argentina, pero sabemos que es un día súper importante. Y por eso te decía al principio que me cuesta mucho responderte, porque me parece que eres brillante y que la forma en la que planteas la discusión es brillante. Yo no sé si soy tanto, pero a mí sí me costaba al principio. Yo siempre estuve como en el plano B de todo, porque siempre me he dedicado al periodismo, y el periodista es súper a pie de calle, no tienen, por lo menos, bueno, el periodismo que yo hago no tiene nada de espectacularidad, ni nada de estrella, ni nada de nada, ni lo busco, ni lo quiero, No, y luego salió este libro de ficción, y entonces ahí sí que hubo una cosa como de suspicacia, más allá del cuerpo, que igual ahora lo retomo. Sí hubo una sensación como de está usurpando, y en ese sentido sí creo que el uso del espacio que hace el cuerpo, pero también hace la mente y hace un individuo o una individua, fue cuestionado.
yo sí siento que mi espacio, digamos, fue cuestionado, y hablándolo con Gabriela Wiener, que seguro la conocen, la escritora peruana. Gabriela me decía una cosa interesante, y aquí yo creo que me voy a ir al pedo de la respuesta, pero Gabriela me decía, fíjate, es que ese espacio que es tan reducido y que ha sido tan peleado, era el espacio de los hombres, de los escritores mediocres. Digamos que sigue habiendo un espacio para los escritores brillantes, como siempre lo ha habido y siempre lo habrá, pero es que ahora hay el espacio para las escritoras también. Entonces, por eso cuesta y por eso es tan cuestionado tu uso de ese espacio, y por eso se dicen cosas como la editorial se pliega a los mecanismos del capitalismo, la editorial solamente hace esto porque es una moda, ¿no? Y esto responde a una moda. Te digo, si el 50% de la población responde a una moda, no sé, ¿no? No sé cómo, ¿no? Están de moda los temas como la maternidad. O sea, ¿qué? ¿No? ¿Cómo me puedes decir eso? O sea, tú pusiste de moda la guerra, que es una cosa que ha vivido un mínimo porcentaje de la población, y luego la maternidad en cambio, es una moda. Bueno, y entonces lo que yo sí siento y que he sentido, pero que ahora creo que lo uso en mi beneficio, es que yo como mujer, yo trabajo contra la gordofobia, soy feminista, digamos, son mis activismos. Entonces, yo en cualquier momento que puedo, meto mi publicidad, ¿no? Contra la gordofobia. Entonces, es una maravilla porque estás en un escenario, estás delante de un público y sueltas esto, ¿no? Como decir, no saben lo que a mí me cuesta estar aquí delante, cuando toda mi vida a mí me han dicho que los gordos y las gordas sobre todo se tienen que esconder, no tienen que cubrirse y tienen que estar calladitas. O sea, si las mujeres tienen que estar calladas, las gordas tienen que además invisibilizarse, ¿no? Entonces imagínate una gorda que además habla y suelta chistes o sea, no te voy a decir que mi personalidad es una estrategia, pero sí que creo que el espacio físico que yo ocupo y que quizás puede llamar la atención, porque soy ecuatoriana, porque somos de la periferia, porque la literatura ecuatoriana nunca se había conocido, etcétera, yo lo utilizo para las guerras que yo quiero librar, ¿no? Que es la lucha contra la gordofobia, el feminismo, los derechos humanos, la desaparición de las mujeres, el feminicidio en nuestro continente y en el mundo entero, etcétera, etcétera. Perdona, Dolores, que me extendí un montón. No, por favor, me encanta. Perdón, Dolores, me parece maravilloso lo que mencionas de la gordofobia, porque yo también es un tema que me parece que está muy enlazado con todo el feminismo, ¿no? Ubicas que esta lucha porque mientras menos espacio nos quieran ocupar, físico, metafórico y de todo tipo, ¿no? Más calladitas, más flacas, más blancas, más todo. El espacio físico es muy importante y de eso ese tema es esta conversación, ¿no? Dolores, ¿vos qué decís? Bueno, estaba pensando mientras la escuchaba a la querida María Fernanda que esta semana me cansé de ver en todos los diarios que leí, en todos los suplementos culturales, que la escritora trans Camila Sosa Villada ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, también estamos ahí acentuando la diferencia, porque no se puede ser la escritora a secas, ¿no? Siempre el cuerpo de las mujeres es el cuerpo opinable, ¿no? El cuerpo expuesto a la vista y a la palabra de cualquiera, ¿no? Y cuando nosotras tomamos esa voz y nuestra propia mirada de nosotras mismas, ¿no? Porque qué bien que se está entre mujeres, qué bien que se piensa entre mujeres. Bueno, estamos a una moda, alguien nos subvenciona, hay algún interés oculto y extraño y monstruoso atrás de nuestras palabras. Somos peligrosas, ¿no? Eso suele pasar. Y mirá si es importante el cuerpo de las mujeres a la hora de escribir, que quizás hasta los cuerpos muertos, los cuerpos de las chicas violadas y matadas y desaparecidas pueden ser el origen de la escritura. Claro.
En mi caso me ayudó muchísimo a procesar el dolor, la bronca, la impotencia ante no solo el asesinato, el borramiento, la desaparición, sino también ante la impunidad y ante el ninguneo de los medios hacia esas chicas y hacia esos cuerpos, ¿no? De las fanáticas de los boliches, de las chicas que habían abandonado el colegio secundario, de las malas víctimas, ¿no? Que no eran chicas de su casa y que por eso, bueno, en realidad no importa demasiado lo que les pasó. Esto acá fue una constante, ¿no? Y se luchó muchísimo porque esto no fuese así. Pero pensemos que recién en el año 2012 se incorporó a nuestro Código Penal la figura de femicidio como un agravante ante un asesinato. Antes ni siquiera había herramientas para contar y decir lo que nos estaba pasando, ¿no? Y se hablaba de crímenes pasionales o directamente no se hablaba, ¿no? Y una descubría que es algo que nos pasa a todas las mujeres del planeta. Una en algún momento descubría lo que te pueden hacer solo por el hecho de ser una mujer o un cuerpo feminizado, ¿no? En el caso de las chicas travestis. Con todo el impacto de eso contra tu cara, ¿no? Porque muchas veces de esto nos damos cuenta cuando somos muy chicas, ¿no? A los 10, 11, 12 años, viendo el caso de otras chicas que quizás tengan 16, 17. Así que es extremadamente duro. Pero bueno, hoy ha sido un día de lucha más en Argentina por el aborto legal, una lucha que se viene llevando a cabo desde tiempos ya décadas. Siempre parece estar tan cerca y sin embargo siempre tenemos que seguir dando esta pelea que por supuesto vamos a darla hasta la victoria, pero hoy en particular una caravana verde, venimos de lecturas, va a haber más lecturas y un montón de acciones, también están actrices argentinas y peleando, visibilizando esta lucha y este reclamo que es urgente desde todos los frentes. Sí, me parece súper, súper fuerte, especialmente después de mirar el proceso de Argentina, que te decía que a mí es, claro, estamos súper cerca, Bolivia, Argentina, y el puntero de lanza me parece que son ustedes ahorita, desde hace un par de años, con el tema de la legalización del aborto. Y claro, para mí la legalización del aborto no es un tema más de la agenda del feminismo, es un tema absolutamente muy fundamental, central. Y es en los cuerpos, ¿no? Son en los cuerpos en los que se experimentan las distintas violencias de los sistemas en las que estamos inmersas, nosotras las mujeres, los cuerpos feminizados, las diversidades. Capitalismo, patriarcado, racismo, sistema colonial, ¿no? Y muchos otros que se entrelazan y que se sostienen entrelazados, ¿no? Que no viven uno sin el otro, ¿no? La penalización del aborto, son también los cuerpos los que resisten, que a mí me interesa muchísimo esa dualidad, que mientras los cuerpos son los violentados, los cuerpos son los que resisten, los cuerpos son los que crean las políticas, crean el arte, y los territorios son los territorios inagotables de las historias, como decía, como el Come Tierra, como Pelea de Gallos, sin mezclar o mezclando, ya no diría, a ver, ¿qué es lo que piensan ustedes? Sin mezclar el activismo con la literatura que escribimos. Las escritoras han sido parte fundamental, por ejemplo, de todo este proceso por la legalización del aborto en Argentina. Hay realidades y preocupaciones que son fundamentales para el feminismo y tienen que ver con lo que escribimos, como decía María Fernanda, o sea, ¿de qué otra cosa podemos escribir? O sea, ¿dónde quieren que miremos? ¿No? Exacto. Sí, además que siempre hay como, perdóname Paola que te interrumpa, sí. Siempre hay como un desconcierto, ¿no? Bueno, tanto Dolores como yo somos muy salvajes, vamos a un territorio muy salvaje, vamos al territorio de las fosas comunes, de las desaparecidas, de las que están debajo de nosotras, de cara a la tierra, ¿no?
alimentando a los gusanos y que no le importan a nadie. Son unas fosas, o sea, la cantidad de mujeres asesinadas cada año son unas fosas comunes de las que se tendría que hablar en La Haya, crímenes de lesa humanidad, o sea, se tendría que hacer manifestaciones y poner a todos los gobernantes de todos los países a explicar esta situación, ¿no? Y a explicar por qué no hacen nada. Entonces, a mí siempre me llama la atención cuando me preguntan, ¿por qué en mi libro, por qué en mi obra hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta ira? ¿Por qué hay tantos gritos, no tanto alarido, tanta cosa grotesca y abyecta? Pero en realidad, si se ponen a ver la historia de la literatura, y sobre todo la literatura detectivesca, la literatura negra, siempre hay una prostituta asesinada. Lo que pasa es que ahorita la prostituta se levantó y dijo, esta es la mierda que me hicieron, ¿no? O sea, no es importante tu puto detective. Soy yo importante. A mí me cortaron los pezones, a mí me cortaron las tetas, ¿sabes? Entonces, no es que para que se luzca el detective que yo estoy aquí tirada en el centro de la calle, sino para contarte la mierda que me hicieron. Entonces, claro, le sorprende mucho, pero yo digo, pero si en toda la historia de la literatura hemos ido al epicentro de la violencia. Lo que pasa es que nunca contaron con que la señora se levante y cuente su historia y diga qué fue lo que le hicieron, quién se lo hizo, ¿no? Porque es que ahí a los detectives también se les cae la cara. Claro, claro, claro. Y al narrador también, que es otra, ¿no? Que me parece que entra ahí en el mismo lugar. ¿Y ustedes no les da, porque hay como mucha, creo que quizás ahí quería llegar con la pregunta anterior, es como ese miedo de confundir ese activismo feminista con el oficio escritural? Porque... No, para mí, para nada, me parece que al revés, que la militancia nos da herramientas para pensarnos como escritoras. A mí no me interesa a la hora de escribir ficción hacer un panfleto, pero sí tengo la mirada puesta en lugares... desde hace mucho tiempo y en problemáticas que vienen desde la sociedad y que no están cerradas. Entonces a mí toda esa herida abierta es la que me moviliza a escribir, pero como decía María Fernanda, esto está en la literatura desde hace años. Si repasamos la literatura argentina, está en Borges, en La Intrusa, está en Cortázar, está en Arte, en El asesinato de la Visca, está en Saer, en Cicatrices y en La pesquisa, bueno, está en absolutamente toda la literatura argentina, pero lo que molesta, incomoda, sorprende es que nosotras ahora hayamos tomado las voces, ¿no? Esto, que ya no seamos cuerpos muertos sexualizados para el festín de los ojos masculinos, ¿no? Ahora... hay otras voces, hay otras formas de narrar eso, lo mismo, el femicidio, la violencia, pero desde la óptica nuestra, ¿no? El costo en dolor, en cuerpos, en mujeres perdidas, en la falta, en la orfandad, en la pérdida de una madre, de una maestra, de una amiga. Entonces eso en nosotras rebota, por supuesto, de una manera absolutamente distinta y desde ahí estamos narrando. Y eso es lo que por ahí desacomoda. Y también porque lo que tú decías, Dolores, de lo de ser las chicas de su casa, ¿no? Y de ser víctima propiciatoria. El hecho de que nosotras hablemos, le demos voz a esas mujeres, a esas niñas asesinadas, claro, hace ver que las humaniza. Y hace ver que toda la mierda que dices de cómo iba vestida, o qué tipo de vida tenía, o dejó el colegio, o hizo autostop, o se fue sola a un bar, toda esa mierda ya no la puedes seguir diciendo, porque yo te estoy mostrando en primera persona la vida de esa niña, ¿no? Y entonces es otra vez como que nosotras le estamos dando una identidad a esa prostituta que aparece en todas las novelas negras, ¿no? Asesinada, borrada, que no importa porque es prostituta, ¿entiendes? Y entonces no importa, pero sí importa. Entonces eso es lo que también molesta, es decir, ¿cómo va a ser posible que estas mujeres reivindiquen la libertad de la mujer de andar por donde le dé la gana, usar lo que le dé la gana,
drogarse hasta el espanto, irse a la cama con alguien y aún así no ser jamás otra cosa que la víctima. Claro. Y no ser un cuerpo desechable, ¿no? Porque también esto, ¿no? Se ha construido a la mujer joven, a la mujer que le gusta ir a bailar, o le gusta tomar, o le guste acostarse con quien le da la gana, un potencial de cuerpo desechable, ¿no? Así Una es. forma de disciplinar a las mujeres por el miedo, lo que te puede pasar, ¿no? Quédate en tu casa, acuéstate temprano y sé una buena chica porque esto es lo que te puede pasar. Eso es un mensaje que está atrás de cada uno de los femicidios y que el femicidio es la última escalada de violencias menores que van creciendo, ¿no? Y está también la voz del discurso femicida, ¿no? Y la voz del discurso femicida muchas veces es los medios, es la justicia, son las sentencias judiciales. Entonces también el feminismo nos va dando herramientas para identificar no solo el femicidio, sino todas las violencias y todas las patas de la violencia hacia las mujeres. Total. Yo nada más quería contestarte, Paola, lo que tú decías de si me preocupa el asunto de que mi obra, digamos, se contamine, por decirlo así, con el asunto de mi ideología o de mi activismo tan claro por el feminismo. A mí no me importa, sinceramente. O sea, si tú me dices ahora mismo, nunca más nadie, ninguna editorial te va a publicar en la vida porque te han marcado y tienes que renunciar al feminismo, yo voy a decir que no, porque es que a mí lo que verdaderamente me hace ser quien soy, lo que verdaderamente me ha hecho ser la mujer que no se esperaba que fuera, porque se esperaba que alguien a mi edad, sin marido y sin hijos, fuera una mujer miserable, y no lo soy. Claro. Entonces, eso me lo hizo el feminismo, eso no me lo dio la literatura. Entonces, claro, si tú me dices la Torre de Marfil, la mierda esa de mi obra por mi obra, yo donde me pare, si me preguntan sobre semiótica, voy a hablar de las asesinadas. Si me preguntan sobre mis referentes literarios, voy a hablar sobre las asesinadas, ¿sabes? No me importa un culo, porque es que hay niñas que no vuelven a su casa mientras tú y yo estamos hablando, ¿sabes? Que sus mamás les tienen que tomar una foto de cómo están vestidas para difundirla cuando desaparezcan, ¿sabes? Entonces no me importa el canon, ni la semiótica, ni Saussure, ni, ¿sabes? Ni Chomsky, me cago en eso. Ya. Sí. Y es justamente ahí donde quiero llegar, porque, ¿sabes? Ahí me parece como, esa era la pregunta, porque me parece como llega un momento donde es un doble trabajo, ¿no? Es un doble trabajo el escribir y el tener que probar siempre con relación a la pregunta anterior, donde decía, claro, de repente los escritores son como cerebros que producen, no tienen casi ni cara ubicada. En cambio, nosotros somos cuerpos reales y donde importa mucho, la escritora feminista gana el premio tal, y siempre hay una y otra, la madre que también siempre hay un epíteto, ¿no? Siempre hay un epíteto que nos tienen que poner, claro. Hay algo por encima que es pese a lo cual, o también escribe, digamos, ¿no? Entonces siempre es como estar probando una otra vez por qué somos escritoras, por qué hemos sido publicadas o por qué tenemos el derecho a la palabra, que básicamente yo creo que llega ahí, si vamos profundizando, por qué estas mujeres tienen el derecho al uso de la palabra pública, ¿no? Exacto. A mí me, perdona, sigue. No, era eso, a eso me refería. No, a mí me da risa cuando me preguntan sobre eso, los periodistas a veces me preguntan sobre esta moda, comillas, de la literatura escrita por mujeres. El 50% y más de la población que escriba te resulta desconcertante, amigo, háztelo mirar. Y entonces, siempre les digo, ¿sabes qué? Espérame un ratito que voy a llamar a mi editor y le haces esta pregunta. Me gustaría que le digas a mi editor que él está publicando libros porque es una moda y quiere vender más. Me gustaría, porque de verdad... el escritor hombre ganó tal o cual premio, ¿no? Exacto. Jamás. Exacto, jamás. Entonces,
Es como, a mí me impacta en serio lo que les decía al principio. Yo en esta pandemia, bueno, estoy en una casa que no es la mía, y hay una biblioteca, y descubrí la biblioteca, se los voy a enseñar, que todo el mundo la debe tener, obras maestras del siglo XX, que es de Oveja Negra y Seix Barral. Estos libritos marrones con dorado. Ya, en esta colección, que son 100 libros, este es 85, hay 3 mujeres. Sí, claro. 3. El siglo XX, No me sorprende. Oveja Negra y Seix Barral decidió que habían 3 mujeres. Entonces, yo digo, si a ti esto te parece desconcertante, es tu problema. No me lo pongas a mí, no me lo hagas responder a mí. Porque es tu problema que tu biblioteca tenga solamente libros escritos por hombres cuando son apenas el 50% de la población. ¿No? Y tampoco pidas bueno, eso pasa también en los programas de las universidades, ¿no? Yo cuando estudiaba en la UBA tenía por materia capaz que un programa de 25 escritores y había 2 mujeres y a nadie le parecía raro. Yo era como, no puedo creer esto, que esté normalizado de esta forma. ¿Dónde están mis escritoras? ¿Dónde está mi legado, ¿no? Como mujer de todas esas que vinieron atrás. Y eso lo fuimos armando, al menos acá en Argentina, entre mujeres, haciéndonos circular entre nosotros. Así es. Encontré a Sara Gallardo, es una maravilla. Está Libertad de Mitrópolis acá, está... Bueno, tantas, Raquel, se me ocurren un montón, ¿no? Muchas poetas, muchas narradoras, muchas ensayistas. Emma Barrandegui, que recién ahora reeditan una obra que es increíble por su singularidad, como un canon que estuvo secreto, ¿no? Como un corpus de mujeres que tuvimos que ir desenterrando entre nosotras, porque bueno, estaban absolutamente tapadas, ¿no? Y silenciadas. Sí. Y me acuerdo incluso que cuando una chica quería dar el final de literatura argentina en la facultad y elegía por ahí a Pizarnik o a Silvina Ocampo o a cualquier escritora, la mandaban, bueno, anda con tal, que era mujer, anda con tal profesora. Como, yo no te voy a tomar eso. Todo esto era normalizado. De hecho ahora, esto les cuento a las personas que nos están escuchando, que es una cosa bien bonita. La UNAM en México, que es, digamos, una editorial muy poderosa, ¿no? Porque pues tiene fondos del Estado mexicano, está haciendo una colección que se llama Vindictas, donde va a publicar nuevamente novelas y libros de cuentos y libros de poesía de mujeres que pasaron desapercibidas de toda Latinoamérica. Por ejemplo, Armonía Somers, que yo creo que nos la robaron, de O.E.B. Uhart, nos la robaron del canon, cuando en realidad muchos, no voy a decir nombres, pero muchos me sobraron. No se merecían. Muchos me sobraron, ¿sabes? Y no conocer a Armonía, por ejemplo, o Alicia Yanes Cosío, que es una escritora ecuatoriana que debería sonarle a todo el mundo, no suena precisamente por esto. Y entonces la idea de Vindictas es escritoras exhumando a escritoras, porque sí es verdad que hay una fosa común de mujeres en todos nuestros países que, porque no estuvieron casadas con un hombre, porque no eran la amiga rica, guapa y que facilitaba, ¿no?, los tés y la reunión de las tardes, porque no era la musa de no sé quién, ¿no? Como la pobre Elena Garro, que Elena Garro, pues, o sea, ¿quién es Octavio Paz? ¿No? Es ella, la buena. Entonces, eso les cuento, que sigan la UNAM, la colección Vindictas, porque es muy hermoso. Sí, es justo lo que tú decías, Dolores. Sí, acá qué lindo. Mucho también en paralelo con las editoriales independientes, ¿no? Que están rescatando, visibilizando literatura de calidad, que justamente estaba escrita por mujeres, ¿no? Porque a mí me preguntan mucho, no tanto del feminismo, creo que muchos no se animan a preguntarme eso así, pero sí me preguntan por qué hay tantas mujeres argentinas que están siendo leídas afuera, ¿no? Y es una pregunta que no tiene gollete, por la calidad de la escritura, por la calidad estética de sus libros, ¿por qué más? O sea, no se atrevían a preguntarles a solo hombres, jamás se daban estas preguntas tan hombres, ¿no? Jamás. Y de hecho hay muchas compañeras que sí que les molesta
como esta preguntadera tan recurrente sobre el feminismo. Yo creo que a ti y a mí no, porque estamos muy metidas en el movimiento y realmente creo que no nos importa, pero sí que hay muchas escritoras que están creando un corpus, digamos, y que están sacándose a la madre, porque este trabajo es muy difícil, y les siguen preguntando, básicamente arreglada la pregunta es, ¿cómo usted, teniendo vagina, escribe? Sí. ¿No? O sea, o descubren la regla, eso. pero más o menos así. O descubren, tenés vagina y trabajás y hablás y escribís, qué ¡Wow! llamativo. Sí. Exacto. Absolutamente, sí. Claro, las corporalidades nuevamente. Y lo que me lleva a una siguiente pregunta que me parece que es un poco necesaria luego de que nos reímos un poco y de que también hablamos de las vulnerabilidades y de las violencias, pero yo tenía como que la duda, como una observación y la duda de que qué pasa frente a esta observación, porque en la escritura dentro y afuera, como decía, dentro de las obras y también afuera en nuestras vidas, en esas corporalidades, he observado como un retroceso, no sé si ponerlo como retroceso, pero tal vez como un freno, en una sensación de que sexualidad y placer y otros temas relacionados han quedado como frenados como espacios de revolución y de resistencia, claro, frente a temas urgentes como son la violencia y otros, totalmente comprensible, pero yo me pregunto si esto no será como otra forma, como una doble jugada para ponernos de nuevo en ese lugar. Creo que ha habido mucha censura, la he visto, la he sentido también en el tema, ¿por qué escribes de eso? ¿Por qué mujeres escribiendo de sexo? ¿Por qué mujeres escribiendo otra vez de los cuerpos? Como si no hubiera el derecho ahí. Y por ejemplo, no sé si ustedes conocen, nosotros tenemos a las mujeres creando y a María Galindo en Bolivia, que son feministas. Maravillosa, maravillosa. Ellas reivindican todo el tiempo el derecho a la fiesta y el derecho al placer como ese lugar maravilloso de la resistencia feminista y de la alegría. Entonces yo me pregunto en relación a las corporalidades, a la escritura, ¿qué pasa con eso? Porque yo siento, por ejemplo, me imagino que estamos ahí las escritoras en esa lucha porque nos tomen en serio, que es un poco ridícula también, y no. Y me imagino también a las políticas en esta reivindicación de la sexualidad, del placer y de la fiesta y de la alegría. Y no, es casi impensable y es casi poco permitido. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con eso? Bueno, a mí me preguntaron muchísimo, esto sí me lo preguntaron muchísimo, ¿por qué en la novela Cometerra coge de esa forma y lo relata de esa manera, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención la pregunta. Esto, ¿no? Seguimos siendo los cuerpos de reproducción y no de placer. Y esto me parece que se sigue enseñando así, incluso en la educación sexual en colegios de mujeres y de hombres y para todos, ¿no? Cuando se habla del desarrollo, las corporalidades femeninas, se enseña el aparato reproductor y nunca los órganos de placer y su funcionamiento. Eso es algo que pareciera que tuviésemos que descubrir solas y en secreto, en silencio, ¿no? Cuando los pibes desarrollan, empiezan a contarse entre ellos sus masturbaciones, sus pajas, con toda la felicidad del universo, y las mujeres, es raro encontrar una paja femenina en la literatura, ¿no? Al día de hoy es algo rarísimo, y cuando hay una escena sexual de un personaje femenino que se pone... se hace cargo de su deseo, de su cuerpo, de su placer, también parece incomodar o generar un montón de preguntas extrañas, ¿no? Eso no sería así, por supuesto, en un protagonista masculino.
Creo también que lo que pasa es que creo que son dos cosas. Me parece que por un lado es que nosotras no hacemos poesía erótica, por ejemplo, que era un género que se practicó mucho de parte de las poetas, y entonces eso sí era muy aplaudido por los señores. Que la chica hablara de su pétalo abriéndose y la gotita de miel, etcétera, ¿no? Eso sí estaba bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo meto mucha sexualidad, pero para hablar del terror de la sexualidad femenina también, ¿no? De ese componente siempre, cuando eres heterosexual, no sé, en el caso, cuando eres homosexual, no lo sé, yo creo que la heterosexualidad es, aparte del coronavirus, la gran plaga del siglo XXI, pero cuando eres heterosexual, ¿no? El terror de la sexualidad, de decir, y además si no eres monógama, de decir, a este tipo se le va la cabeza y me mata. Sí. No seré la primera ni la última, ¿no? Y entonces, o ese otro terror que no es menor, de decir, mi cuerpo le va a dar asco, ¿sabes? Porque, pues, ¿cómo no le va a dar asco si es asqueroso? El tema de la belleza y la estética. Entonces, yo hablo mucho de eso. El cuerpo real, exacto. Real, si no es un cuerpo de photoshopeado, ¿no? Tal cual, pero es que a eso iba también cuando hablabas de las violencias. Yo creo que la gran violencia es meternos desde pequeñas en la cabeza que si no somos de una determinada manera, al menos eso fue en mi experiencia, si no eres así, no eres suficientemente mujer. Qué lástima. Entonces, yo siempre fui en comparación de, ¿no? Esta persona que nace para satisfacer los deseos de crueldad sanguinaria de su familia, de decir la gorda, ¿no? Entonces la gorda es se convierte en el Ku Klux Klan, ¿no? Y tú eres la persona que quieren crucificar en el patio. Entonces, para mí, todas esas cosas hay que hablarlas, decir, el terror nuestro de las mujeres de subirte a un taxi, que te maten, para nosotras es triple, porque casi a veces dices, bueno, que me roben, pero por Dios que no me toquen, pero es que en muy pocos casos de robo no vas saliendo con alguien que te toca o se aprovecha de ti sexualmente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo también que el tema de la sexualidad y de escribir sobre ella se lo permiten a una mujer normada, como normativa. No, claro. yo me acuerdo toda la polémica con Almudena Grandes y las edades de Lulú, por ejemplo, porque Almudena no es una mujer normativa. Almudena es una mujer gorda, una mujer grande. Y entonces, si tú piensas, por ejemplo, Luna Miguel, que es una poeta, escritora española, que es bella, preciosa, en ella hay una cosa de sexualización. Entonces, como que se le exige cierta escritura porque ella es un objeto de deseo, pero en cambio Almudena no. Entonces, otra vez, lo de los cuerpos. Claro. No sé si me fui al pedo, pero... No. Me encanta dónde estás llegando, porque estamos saliendo, hablando de dentro y fuera, estamos saliendo al fuera de la obra, que influye el dentro de la obra, esa exigencia de afuera hacia qué cuerpos, ¿no? Y me encanta igual eso que mencionabas hace rato de esta desaparición del deseo o querer hegemonizar el deseo como si solo existiera uno solo, ¿no? Un solo deseo, que es lo que nos enseñan, para un solo tipo de cuerpo. Y entonces... ahí como que desaparecen todas las posibilidades y nosotros jugamos con las posibilidades, la escritura juega con las posibilidades infinitas, yo creo, ¿no? Entonces, es muy loco cuando todo esto de afuera de las corporalidades entra a la obra, o sea, el afuera entra, ¿no?
Para mí es condición de posibilidad eso a la hora de escribir. Para mí meterme en el cuerpo de los personajes es condición absoluta para empezar a escribir. ¿Qué sienten? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo sienten la tierra abajo de sus pies, de sus piernas, en su boca? ¿Qué huelen? ¿Qué escuchan? ¿Cómo son esos flashes? Para mí es, o sea, meterme en el cuerpo del personaje es lo que tengo que hacer antes de sentarme en la computadora, ¿no? Entonces, ese también es un territorio absolutamente político, porque... Total. Bueno, acá hay también muchísimo feminismo, militancia gorda, pienso en Señorita Bimbo y en un montón, ¿no? Se ha peleado por la ley de talles, se ha peleado porque aparezcan otros cuerpos en las publicidades. Me río mucho porque esto es una discusión que se da día a día con muchos amigos, ¿no? El tema también de descubrir que las mujeres tenemos pelos, que es algo muy, muy gracioso también. Hay gente que realmente de 40 años o más piensa que las mujeres no tenemos pelos, es muy, muy gracioso. Exacto. Porque han visto Yo siempre digo, que en las publicidades las mujeres se depilan sobre la piel sin pelos. Sin pelos, sí. Sí, le digo, las cejas sí están de moda, ¿no? Las cejas sí están bien, ¿sí te gustan? Bueno, pues extrapola esto. Claro. Bueno, incluso hay toda una cuestión con la menstruación que por supuesto tampoco aparece casi en ningún libro. No pienso solamente en Carrie de Stephen King y en un par de libros más, pero es rarísimo que la menstruación aparezca en un libro. Y hasta hace poco en las publicidades, al menos de Argentina, parecía que las mujeres menstruábamos un líquido azul extrañísimo. Exacto, de laboratorio. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Claro. Pero por eso digo, los cuerpos de nuestros personajes, sin ser nosotras panfletarias o estar fisurando voces para bajar línea, son territorios políticos, por supuesto. Pero es que además me parece que no, es que no hay otra opción. A mí la literatura que me interesa es la literatura en la que el personaje interactúa con otros personajes como un cuerpo, pues. Es que entonces, ¿cómo es la cosa? Que son cerebros que van en botes, ¿no? Que van en cositas sobre ruedas y se interactúan. O sea, yo quiero saber, o sea, cómo es la relación amorosa, son las relaciones amorosas de una mujer vieja, de una mujer que tiene 60 años, que tiene inseguridades con su flacidez, con sus arrugas, con sus canas. ¿Cómo es la relación entre dos chicas y una es gorda y la otra es súper normativa? Y no sé, a mí me interesa porque así es la realidad, así interactuamos con los otros, ¿no? Desde nuestro además, cuerpo. todos esos mandatos sobre el cuerpo de las mujeres, en realidad sobre el cuerpo de todos, pero en particular sobre el cuerpo de las mujeres, ha traído muchísimo dolor a las mujeres, nos ha traído muchísimo sufrimiento de por vida, o sea, experiencias de displazar con el propio cuerpo de por vida. Se ha hecho muchísimo daño, a veces inconscientemente y otras con muchísima crueldad, ¿no? Entonces eso pienso que viene a emanciparnos a todas. El miedo incluso a la hora de ir a comprarte un pantalón, algo que acá se peleó muchísimo por la ley de talles y que hubiese ropa para todas las cuerpas, ¿no? Y hay mucho de esto de autogestión feminista que yo compro muchísimo porque también soy grandota y demás, de vestidos, ¿no? Para todos los cuerpos y que lo hacen muchas veces mujeres por todo el amor del mundo, ¿no? Qué importante eso. Yo, como soy activista, he hablado con muchas luchadoras contra la gordofobia en diferentes países y claro, el tema de las tallas, que es que ¿sabes qué siento? Como que piensan que nosotras hablamos de frivolidades. Como, ay, ya están otra vez las chicas hablando de vestidos, ¿no? No, porque además hay algo que es muy gracioso, ¿no? Que si sos grandota te tenés que poner un remerón y una calza, ¿no? No podés mostrar un cuerpo bonito. No, eso no está bien. Eso no está bien, porque quiere decir que tú te estás saliendo de la norma que yo te impuse de que la gorda sea invisible. Como la vieja, que esa es una cosa que seguro tú y yo
No vamos a aceptar y vamos a andar con la teta al aire cuando tengamos 70 años y se van a querer morir. Y no importa, o sea, a mí no me importa. Yo ya voy bien encaminada hacia allá. Súper, súper. Pero yo le digo a todo el mundo, a mí nadie me mantiene. Ustedes no tienen idea de lo difícil que es para mí llegar a fin de mes. Qué orgullo. No, qué orgullo también eso, absolutamente, sí. Entonces, si nadie a mí yo no le debo nada a nadie, entonces, ¿por qué alguien va a cuestionar la forma en la que yo me he visto, me corto el pelo, me pinto o no me pinto, me visto o no me visto? Entonces, fíjate, toda mi vida, como ahí me dijeron que el negro adelgazaba. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, sí es verdad que quedó mi guardarropa, ya no lo voy a cambiar porque no tengo dinero, pero quedó todo mi guardarropa negro. Entonces, me dio la locura por decir lentejuela. Lentejuela, 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 lentejuela. O sea que es como la antítesis de la normativa de cómo debe vestir una gorda, ¿no? Como bueno, si venís a Buenos Aires, vos buscame y nos vamos de shopping de ropa y de buenos corpiños y de buenos bombachones ahí, porque sí, hay mucho de eso circulando. Hay mucha persona, muchas chicas feministas son... De hecho, compro todo, hay en páginas como Transfeministas trabajando, que hay mucha autogestión de productos, incluso de productos menstruales, de bombachas cómodas para nuestros cuerpos, ¿no? Dios mío. Que están circulando. ¿Qué tamaño creen que tienen las vulvas? ¿Qué tamaño crees que tiene una vulva? Forma, sí. No esas bombachitas violadoras. No. Olvídate. Sí. No, esa cosa que es como dices, pero aquí se sale todo, esto no es atractivo. Esto es como pedófilo, ¿no? Un poco. Es tremendo. Las bombachas violadoras, decimos acá, ¿no? Pantalones violadores, que no es muy agradable estar padeciendo esa incomodidad, ¿no? Y Dolores, lo de la menstruación, a mí me impacta que aún hoy tú pases una bolsita de cocaína con mucha más libertad y tranquilidad que una compresa o un tapón. Sí. Oye, ¿tienes cocaína? Sí, toma. Oye, ¿tienes un tampón? ¿No? Sí. O sea, ¿y cómo lo hemos sufrido eso también, no? Igual a mí me parece que falta escribir, falta escritura ahí, ¿eh? Me sigue sorprendiendo cuán poca escritura hay al respecto. Rastreo. Bueno, está el libro también de Emma Reyes, Memoria por correspondencia, que habla también de su primera sangre. Hay un libro que es hermoso, que es una compilación que se llama Mi Sangre, pero en ficción me falta un montón. Solamente busco y encuentro de nuevo, ¿no? Carrie de Stephen King, y también una situación bastante violenta hacia Carrie, ¿no? Que no sabía lo que le estaba pasando y le tiraban las compresas por la cabeza. Sí, justo salió esta semana o la anterior este libro de Mónica Ojeda, que se llama Las Voladoras. Todavía no lo conseguí, porque me encanta Mónica Ojeda, lo que escribe. Maravillosa. Ya llegará. Y ella tiene un libro que van a publicarlo en Bolivia también, junto con Nuevo Milenio, que es una asociación. Eso es muy buena noticia. Buenísimo. Pues ella tiene un cuento sobre la sangre que no es nada aterrador, digamos, que es más bien una celebración de esta cosa poderosísima de crear vida y de coágulos. Entonces este personaje tiene una fascinación con sus propios coágulos. Me parece una celebración de la feminidad súper poderosa que tenemos que recuperar. Yo también siento que falta mucho de las cosas que... ¿no? Y eso que falte es un síntoma, ¿no? De que todavía incomoda, de que todavía lo consideramos como algo feo, molesto. Y yo creo que da miedo. Estético, no escribible, o sea, que no puede ser llevado a la escritura. Yo creo que hay algo de eso, de que la solemnidad todavía no nos permite explorar ciertos territorios por justamente ese doble condicionamiento al que estamos obligadas a probar que somos escritoras serias
que escribimos de ciertos temas, que tomamos la literatura en serio, entonces hay cosas que todavía están vetadas, ¿no? Y yo pienso en el tema de la sangre, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía María Fernanda en el policial o en el género negro, ¿no? La sangre de la mujer acuchillada, de la prostituta vejada, es bienvenida, es celebrada, es erotizada y permitida, pero no una sangre normal menstrual, ¿no? Eso es el horror, es un asco. Hay que ocultarla. De hecho, no sé si se vieron una película francesa muy graciosa en la que un tipo tiene un accidente, pues ya saben, y amanece en un mundo distinto, ¿no? Entonces, es en Francia, es en París, y entonces se llama Mère Lachaise, el cementerio, y bueno, todo es femenino, y entonces su jefa tiene encima del escritorio un bote gigante plástico transparente lleno de Tampax, y él se queda como loco, como ¿qué pasó aquí, no? Pero es que si los hombres menstruaran, lo que dice todo el mundo, si los hombres se embarazaran, habría clínicas de aborto en cada esquina y habría dispensadores de compresas en todo lugar, a la vista y paciencia de todas, porque tenemos que verlos rascándose sus partes y haciendo de todo. O sentándose con las piernas abiertas. No, por favor. ¿Sabes qué? Ese activismo gordo del manspreading, yo hago el gorda spreading y me siento así, digo, no se sienta nadie. Voy a usar mis caderas para algo. Oye, les quiero contar que, bueno, no hay ninguna pregunta como tal, pero nuestras amigas y que están viendo nuestra charla se están divirtiendo mucho y están mandando mucho amor, muchos corazones y sí, hay así comentarios de buenas noches, qué increíble poder oír a estas escritoras juntas. Aquí hay otro comentario que dice gracias Dolores por el compromiso, la lucha, tu come tierra. Otro comentario que dice, qué claridad por esa toma de posición, admiración para estas mujeres, hay corazones, muchos corazones, qué conversatorio más potente, me encanta, mil felicidades a todas, aluciné, escritoras de relujo, más corazones, genias totales, militemos la menstruación. Es que no es un detalle menor ni es una frivolidad, ni mucho menos, porque en definitiva es también elegir, ¿no? Seleccionar qué cuerpos merecen ser deseados y amados y qué cuerpos no, ¿no? Qué cuerpos hay que esconder y avergonzarse y es hasta peligroso. Incluso los hombres tienen ahí un mandato terrible, ¿no? Que no es la misma exposición de su noviecita flaquita y rubia y yo qué sé, a la cual pueden mostrar en su grupete de amigos machos, que si está saliendo con la gorda, ¿no? Por supuesto, o con la que no es un cuerpo hegemónico. Yo pienso que todos estos mandatos en realidad nos destruyen y nos resultan muy dolorosos a todos. Entonces, el feminismo también viene a liberar no solo a las mujeres, ojo ahí, ¿no? De ellos sí, también encuadrar su deseo, ¿no? Tener que encuadrar el deseo, porque claro, el deseo a mí me parece una cosa muy liberadora, cuando encuentras y cuando lo puedes ver y cuando puedes encontrar la belleza fuera de todos estos estereotipos tan tiranos y tan dolorosos, ¿no? Mira, incluso el cariño, la amistad, el amor entre mujeres también es muy liberador para esto, ¿no? Porque justamente muchas veces esa compañía y ese afecto y ese amor nos terminan brindando a las propias mujeres, algo que también nos han tratado de cercenar, ¿no? Diciendo, no, van a competir y es tu peor enemiga y no sé qué, y cuando nos encontramos surgen estas maravillas que nada que ver. Claro. Nada que ver. El conocimiento de tu propia belleza, yo creo que viene dado básicamente por otra mujer, ¿no? Esa cosa de, oh, cómo tuviera tus pómulos, cómo tuviera tus tetas, y tú dices, Dios mío, pero si yo me los quiero cortar con una tijera todas las mañanas, no, me siento un monstruo,
No, y pienso también en la veneración de, no sé, Eve Ward, como dijiste vos antes, ¿no? Y yo la vi unos días antes de que se muriese en una presentación de Los Sorrentinos de Virginia Higa, que ella la presentó, y todo lo que me generaba ese cuerpito ahí de Eve, tanta admiración, tanto amor, tanto respeto, cómo nosotras nos valoramos, ¿no? De otra manera también. Total. Sí, a mí me gustaría volver en el tema de las tallas y de la belleza, que a mucha gente le puede parecer que es una frivolidad. Otra vez las mujeres hablando de frivolidades, porque eso también es una cosa muy jodida, que los temas de los que nosotras hablamos y que nos parecen importantes, como maternar o no maternar, como la belleza, como la delgadez o no, la edad, etcétera, etcétera, son temas importantes. Sí, son temas importantes. Entonces, porque hacen a la administración del amor y del deseo y de las oportunidades, hacen un montón de, o sea, definen un montón de cuestiones centrales en nuestra vida. ¿Cómo no van a ser importantes? A mí me criaron pensando que si a alguien yo le gustaba por toda esta actitud como de gorda, 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 que si a alguien yo le gustaba era una parafilia, ¿sabes? Era una persona que tenía una filia extraña. Y muy raro y muy doloroso también, porque si te crían pensando eso, lo que están haciendo es que el primer pendejo que pasa por afuera de tu casa, el primer animal, y te guiña el ojo, tú dices, ya está, porque es que gracias, o sea, te fijaste en Jabba the Hutt, ¿no? El de la Guerra de las Galaxias, y entonces, gracias, o sea, si le pegas, no importa, porque, o sea, le hiciste el favor de casarte con ese monstruo, y entonces si le pegas, le pones los cuernos, tienes el derecho. Yo crecí escuchando, ella se dejó hacer, ella se abandonó, y como el marido no iba a buscar a otra. Yo crecí oyendo eso, ¿sabes? Entonces, eso de ahí en la psiquis infantil se te va quedando y vas diciendo, no me merezco nada. Si me pegan es normal, porque soy gorda. Claro, claro. Y yo creo que es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando los estados, cuando los gobiernos quieren entender violaciones, quieren entender feminicidios y quieren erradicar esto y no les da la gana de comprender que esto tiene que ver con esto de lo que estamos hablando hoy, no van a llegar a ningún lado. Es que no van a llegar, que tiene que ver con estéticas tiranas, que tiene que ver con todo lo personal que quieren disminuir y que quieren ignorar, ¿no? No van a llegar a ningún lado y no van a comprender por qué la cultura de la violación y por qué el sistema patriarcal ejerce tantas violencias que al final pues tienen que ver con todo esto. Con que los estados jamás se hacen cargo de las violencias verbales hacia las mujeres, que son terribles y están omnipresentes. O sea, es absolutamente todo el tiempo que nosotros estamos viendo ninguneos, valoraciones despectivas, marcadas hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos por ser mujeres, ¿no? Esto es absolutamente presente en noticieros, en revistas, en todos los medios de información, en las escuelas, en los profesorados. Es parte del patriarcado, ¿no? Porque muchas veces decimos el patriarcado y pensamos que es algo que queda ya lejos, en el poder de todos. El patriarcado es tu hermano, es tu amigo, es tu... ¡Eres tú! Somos nosotros. Eres tú, tal cual, ¿no? Está ya levitando no sé dónde el patriarcado, y no... No, ese es su gran triunfo, que se logró instaurar en nuestra propia cabeza pensando cuáles eran los cánones de belleza. Es lo mismo que el racismo, ¿no? O sea, yo no creo que nadie nazca pensando que una niña blanca es más bonita que una niña negra. Eso no es natural. Lo natural es, o sea, insisto, yo crecí oyendo es bonita para su raza. ¿Sabes? O sea, de verdad, esto es la sociedad ecuatoriana, es así. Yo crecí escuchando, qué pena con esa cara que sea gorda, ¿no? Claro, ay, qué linda tu cara, pero, ¿no?
Pero Sí, es que como que te hacen sentir como que absolutamente. tú estás boicoteando una felicidad que te va a venir. Y yo siempre digo, o sea, la obsesión de mis padres, que porque yo fuera delgada y hacerme el bullying, era para que yo me case con un ecuatoriano, además, supongo, ¿no? Entonces digo, Perdón, fue muy fuerte, es terrible. además, ese es el premio, ese es el premio. O sea, no es un departamento en Manhattan y $1.000.000. El premio es casarte con un tipo, que un tipo te elija, por favor. Que te Chiquillas, por elija favor. para que sostenga sus privilegios, ¿no? Imagínate. Hermoso. No, tremendo. Yo espero ser la última generación de mujeres que tengamos estas conversaciones. Me parece que nosotras, que estamos en este momento como bisagra, en que se están haciendo estas peleas, nos toca, justo como la bisagra de las puertas, nos toca aguantar ese peso, ¿no? Y ese proceso como tan doloroso de lo que venimos a lo que vamos. Nosotras estamos en la mitad y nos toca aguantarlo. Bueno, yo ahora recapitulando un poco estas conversaciones que suelo tenerlas con amigas activistas, está esto, ¿no?, de la delgadez también y de la fragilidad supuesta del cuerpo de las mujeres. Cuando es un cuerpo vigoroso, poderoso, con fuerza, ¿no?, que te puede devolver la piña, ahí ya no gusta tanto. Sí, como de, no hagas tantas pesas, que no se ve bonita una mujer que está muy musculada. Mira, no me importa tu opinión, ¿sabes? No, tu opinión no me interesa. Y además la defensa es algo que nosotras tenemos absolutamente negada. Y lo pienso no solo en referencia a nuestros cuerpos, ¿no? También volviendo al tema de la escritura. Si hemos recibido todo este bagaje tan violento a nivel discursivo, ¿por qué no vamos a poder escribir con eso, ¿no? Nuestra defensa o nuestras propias reacciones. Siempre nos van a venir a preguntar encima por qué estamos haciendo eso. Imagínate. La fuerza de los cuerpos también, yo creo que eso es una gran injusticia que se nos ha negado, ¿no? Bueno, eso está desde la antigüedad, ¿no? Me acuerdo de una conversación de las troyanas que Hécuba está hablando con un general del ejército, ¿no? Que se hace muy el valiente con ese grupo de troyanas sometidas, ¿no? Que acaban de perder la guerra, y le dice justamente, vos te creés muy grande en el campo de batalla, pero te invito a padecer la experiencia de un parto, a ver qué es lo que te pasaría, ¿no? Qué tan valiente serías. Exacto, exactamente. Y esa sí que es una experiencia universal, no la guerra. Claro, ¿no? Claro. Pero no está en nuestras bibliotecas. En nuestras bibliotecas está Guerra y Paz, por quien doblan las campanas, pero no está pues maternidad o ser madre o tantos libros maravillosos que hay ahora, Línea Negra de Jimena, me va a matar que me olvidé, Jasmina Barrera. Exacto, o sea, y todas las que estamos escribiendo sobre el asunto de ser madre, porque no estaba en las bibliotecas, no estaba. Incluso Brenda Navarro, que estuvo con nosotros. Brenda Navarro. Casas Vacías, la anterior conversación, o sea, muchísimas, y sí, y lo que falta, ¿no? Y lo que falta por decir en el ejercicio ese de luz. Yo pienso que falta un montón, que en ese sentido sí, estamos empezando, que falta un montón por decir y por narrar y por relatar. Yo pienso que ahí sí estamos en conjunto, ¿no? Como que la voz de las mujeres llega una de mano de la otra y acompañadas y potenciándose entre mujeres, pero que falta muchísimo más, ¿no? Y esto también es como un legado orgulloso, el legado nuestro para las que vienen. Sí, un día me preguntaron que quién creía que era el Bolaño de esta generación. Pregunta un poquito extraña. Las preguntas son tan increíbles. Pero lo que respondí, que me pareció que es lo que más cercanamente a responder esa pregunta creo, es efectivamente un grupo de mujeres desde los que escriben en las latinas en Estados Unidos hasta lo más profundo
de Argentina, África. ¿no? Que estamos atravesando Y el África continente, también. hablando de nuestras posiciones, de nuestros dolores, de nuestra ira, de nuestras preocupaciones, de diferentes países, de lo rural y de lo urbano, ¿no? De las muertas, de las niñas, del dolor y del amor y de la maternidad. Perdón ¿no? que me sigo riendo, ¿no? Me quedó la pregunta dando vueltas en la cabeza y me sigo riendo. Lo que pasa es que los hombres están acostumbrados a medirse el pito y piensan que nosotros nos vamos a medir A medir de la la vagina. misma forma, ¿no? Entonces de ahí salen. Pero además, si tú tienes la vagina más grande, esas yo te la voy preguntas. a felicitar. Tuviste la amiga muy bien, o sea, ¿no? Tuviste hijos, obviamente. Absolutamente. Muy bien, amiga. O sea, ¿sabes que eso también hay esta idea como de, seguramente Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero se odian, ¿no? Claro. Como Vargas Llosa y García Márquez, no estoy comparándome con ellos, perdón, pero nos amamos. Y Claro. nos amamos con todas las que voy conociendo, con Fernanda Trías, con Tico, ahora Dolores para siempre, Muchas con gracias, Mariana qué lindo. Enríquez, con Samantha, Es decir, yo no siento que nadie, o sea, que ninguna de ustedes sea competencia. Yo siento que mi competencia es el síndrome de la impostora, es mi única gran competencia. Qué fuerte que es el síndrome de la impostora. Qué fuerte Es lo que peor que hay. No, Es lo peor que hay. es muy Ay, terrible. chicas, yo no sé qué es el síndrome de la impostora, ¿qué es? ¡Ay, Esa pero sensación- Dolores! Es esa vocecita Enseñe. que te dice, no eres buena, no eres buena, no Ah. eres lo suficientemente buena, fue una casualidad, que tu Ah, libro... Sí, lo conozco. Lo que has hecho, que lo que has llegado a una Entonces, casualidad, sí, que lo no te conozco. lo mereces, Todas lo conocemos, sin nombre, lo conocemos sin nombre. que estás Me habla seguido engañando. ese síndrome, me parece. Sí. Qué Todo el terrible. tiempo, Sí. todo el tiempo. Tú sabes que yo publiqué apenas mi primer libro de ficción a los 42 años, porque toda mi vida, yo escribo desde que sé escribir, mis cuadernitos, ya sabes, ¿no? Pero toda la vida, como el canon siempre ha sido masculino, yo toda la vida cometí el grandísimo error de pedir validación a los profesores, a los maestros, a los escritores, toda mi vida. Y las respuestas eran terribles. O sea, los grandes maestros de la literatura ecuatoriana, los que eran el canon de la literatura ecuatoriana, me decían, ay, no sé por qué siempre todos los costeños, yo soy costeña, los costeños usan la palabra brother, pero de 10 cuentos que mandé, esa era la única respuesta, ¿no? Como... Y el resto eran o dedícate a otra cosa, o sabes qué, me parecieron super cursis, o buen intento, chiquilla, ¿no? Ay, Pero... horrible. Bueno, es que la literatura también, la validación desde ese lugar es prácticamente imposible, ¿no? Porque justamente esas voces hegemónicas y centrales suelen sentirse absolutamente amenazadas con las disidencias y con las otras voces. Entonces, justamente porque nada hay más frágil que esas construcciones, ¿no? Exacto. Entonces saturan, entonces se repiten, entonces empiezan a envejecer mal y ahí, bueno, también hay una cierta autoconciencia de todo eso, ¿no? Entonces lo demás, lo nuevo, lo distinto, lo diferente, las otras lenguas son vistas como amenazas y no como riquezas del sistema literario. Y además que los recursos, pues en la cultura son limitadísimos en nuestros países, o sea, si tú crees que en Argentina son limitados, imagínate Ecuador. Entonces, claro, los recursos culturales que son tan deseados, hacer una antología, ser jurado de un premio, no sé, ir a un sitio a dar una charla, eso de ahí es peleadísimo. Entonces, imagínate un pastel de 8 pedazos y de repente dicen, vinieron las mujeres. Claro. Entonces, vamos a tener que darle la mitad del pastel a ellas, ¿no? Sí, no. Se agarran bien de la silla. ¿De qué voy a vivir? Pues sí he vivido en la teta del Estado durante 40 años. No sé hacer otra cosa. Claro, ¿cómo ceder esos privilegios, no?
Y de ahí Sí, empieza... bueno, eso pasa un montón. La pérdida de los privilegios es el terror del hombre, ¿no? De los hombres como colectivo, es terrible. Y eso se aplica a todos los sistemas y por supuesto también ahí está la literatura. Claro. Está esto está atravesado en la literatura argentina también, muchísimo se ve, ¿no? A veces hay silencio, a veces hay miradas esquivas, a veces hay estas acusaciones de, bueno, esto es una moda que va a pasar y voy a volver a ser yo, ¿no? Se va a volver a restaurar el orden, ¿no? Y además pasa algo que está pasando por primera vez, porque yo me acuerdo que toda mi vida no solo leía Mujercitas, ¿no? También leía Sandokan y me podía identificar con esos personajes, ¿no? Aguerridos, quilomberos, aventureros, podía leer a Verne y ser yo también, pero los hombres no. Los hombres no podían leer los libros protagonizados por voces femeninas y sentirse parte o sentirse protagonistas también ahí. Y eso me parece que está de a poquito cambiando, ¿no? Que pueden transitar, que es una gran lucha que tenemos que dar, ¿no? Que puedan transitar libros maravillosos, Vuelvo arriba de las congojas, o a ese Juaz, bueno, no, a ese Juaz no, porque el protagonista es hombre, pero a tantos libros, Las voladoras, o Mandíbula, o tantos libros maravillosos de voces femeninas fuertes y que ellos puedan también hacer el mismo ejercicio que nosotras hicimos toda nuestra vida, ¿no? De transitar esa experiencia literaria y no decir, esto no es para mí, esto yo no puedo, esto... Súper importante eso que acabas de decir, Dolores, súper. Lo dijiste tú también, Fer, porque claro, lo universal es la experiencia masculinizada, como la guerra, pero no la experiencia feminizada en la experiencia femenina. Entonces, ahí como que se cortan los cables y hay esa minimización de la literatura escrita por mujeres, pero yo creo que es esa guerra por no perder los privilegios, porque eso a mí me parece que es lo más bajo, y creo que eso también genera pues ese miedo en el que todavía hay mucho por escribir, que no se escribe y que hay muchos territorios por explorar, ¿no? Lo que pasa es que también cuánto de trabajo femenino hay sosteniendo esos privilegios, ¿no? Cuántas horas y horas de trabajo terrible e invisibilizado hay ahí, ¿no? Entonces eso también. Sí, por supuesto. Compañeras, yo podría seguir hablando horas de horas con ustedes, porque esto está... Yo también, me encanta esta mesa, hermosa. Ya estamos 1 hora y 21 minutos. Hay una pregunta del... Mozo, traiga un vino para las chicas, por favor. Un vino, más de un vino, por favor. Les voy a leer esta única pregunta que hay y con eso vamos cerrando, con la esperanza también de que vengan tiempos mejores y que sin duda nos podamos encontrar en físico, en corporalidad, y tomar ese vino y claro, con las compañeras y amigas que nos quieran escuchar también. Esta pregunta es de Mariana Díaz. Y ella dice, ¿creen que algo está cambiando de a poco con los parámetros de belleza que vemos surgir ahora? Figuras como Yalitza Aparicio en el cine o como Serena Williams en el deporte. ¿Y ya se está registrando algo así en la literatura? Pregunta. Con esta preguntita que quizás podemos responderla y cerrar un poquito para irnos despidiendo lamentablemente, aunque podríamos seguir riendo y hablando de cosas tan importantes como lo hemos estado haciendo. Yo creo que sí, que es una lucha que todavía tiene que darse, pero me parece que estamos rompiendo, problematizando y sacando del natural también del discurso de los cuerpos supuestamente saludables. No importa cómo adelgaces, no importa si te empastillaste, si tomaste anfetaminas, pero lo importante es que adelgaces. Entonces, eso también, el supuesto discurso sobre la salud de los cuerpos, me parece que también está haciendo agua y sí hay una militancia muy, muy interesante en torno a toda la diversidad de las cuerpos, ¿no? Y a mostrarlas, y a mostrar los cuerpos reales, y eso también hace que nos podamos identificar, ¿no? Con cuerpos reales y felices y exitosos, ¿no? Entonces sí, me parece que de a poquito es una batalla para dar, pero sí está cambiando.
Sí, yo también a veces envidio mucho a las que están creciendo en este momento. Eh, bueno, primero porque pueden encontrar todo lo que ha habido y por haber en Internet y entonces pueden buscar moda y pueden buscar modelos de tallas grandes o pueden disfrutar de identificarse, que es una cosa tan bonita, ¿no? Poder decir, mira, esa persona se parece a mí, ¿no? Y es la protagonista, porque lo que me pasaba a mí era que la gorda siempre era como la aliada medio boba, que se conformaba, era como la secretaria, nunca era la protagonista, la gorda nunca era la protagonista. Entonces, claro, yo me tenía que, como decía Dolores, yo me tenía que identificar con los chicos porque pues no me identificaba con esas mujeres delgadísimas y preciosísimas que parecían princesas, eso no me interesaba. O sea que sí, y hay una cosa que, perdón, que las ínfulas, que de verdad que no lo voy a decir con esa intención, pero si tú eres una chiquilla de 17 años en Ecuador que quieres dedicarte a algo de la cultura, por ejemplo, tú de repente googleas y te das cuenta que hay una mujer como yo, ¿no? Con mis kilos, posando contenta, digamos, haciendo una cosa que cuando yo era jovencita era impensable. Una en la vida pública, en los periódicos, exacto, sí. Y por supuesto que todavía está la voz, que es también el síndrome de la impostora, horrible, diciendo, sí, estás en Babelia, pero qué gorda que sales, ¿ah? Sí, sí, muy bien, ¿no? Estás en Paris Review, todo bien, pero fue puta esa papada, qué bestia. Estás como un animal. Entonces, bueno, pues esa es la lucha, pero por lo menos creo que si tú ves los periódicos, ¿no? Y no solamente ves chicas, no solamente eso, no solamente ves escritoras, sino que ves escritoras con todas las cuerpos, como decía Dolores, de todo tipo, de todos pelos, de todas tallas, de todos todo, ¿no? Y entonces creo que eso sí que es súper positivo y también creo que es muy poquito a poco. Y ya como nos decías que cierre, yo lo que sí aspiraría a un futuro cercano es que este tipo de conversaciones no las tengamos solo entre nosotras y para nosotras. Creo que ya es hora de que les preguntemos a los hombres cómo construyen sus personajes femeninos, por ejemplo, y que estén en una mesa con nosotras, ¿no? Porque a mí sí me parecería muy interesante saber, yo qué sé, Edmundo Paso Aldán, saber estar en la misma mesa y poder hablar de feminismo y que esté Edmundo, que no solamente estemos Dolores y yo. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Claro que sí. Yo me parece que es muy, muy importante lo que dices y me parece que se tiene que hacer en Bolivia todavía. Tenemos que hablar mucho más de feminismo, tenemos que problematizar todas estas cosas, hacerlo desde la literatura sigue siendo una tarea pendiente. Yo les agradezco muchísimo estar acá y es una tarea todavía más pendiente. Yo creo que al menos el feminismo que a mí me interesa también incluye a los hombres, incluye las diversidades, y incluye el de las masculinidades. El último conversatorio, de hecho, de la última conversación que vamos a hacer, de hecho, también hemos invitado a Enzo Maqueira y a César Antesana para hablar de masculinidades. Y yo creo que de a poco vamos construyendo y que de a poco, pero verbalizar, hablar, y nosotras sabemos que el lenguaje es muy importante para esto, ¿no? Entonces, gracias, esto ha sido increíble, yo creo que la hemos pasado muy bien. Nosotros, muy bien. Absolutamente. Creo que la han pasado muy bien, estoy muy feliz. Yo también. Gracias. Gracias a ti. Dolores. Yo quiero gracias al Centro Cultural de España, gracias Marta, gracias Denise como siempre, y gracias Juan. Yo solo quiero cerrar invitándolas a todas a la siguiente sesión, que es el próximo miércoles, donde vamos a hablar de algo muy, muy importante,
y de algo que también hemos estado tocando nosotros. Ya les digo que todas las conversaciones se van tejiendo en una sola conversación. Vamos a hablar del rescate de autoras, de las ancestras, de las que vienen antes de nosotros, que por alguna razón, no, por razones que conocemos, han sido olvidadas y hemos tenido que rescatar con un esfuerzo feminista. En cada país sucede lo mismo, ha sucedido grandes esfuerzos feministas. En Bolivia tenemos Hilda Muldi, María Virginia Estensoro y muchas más que no hemos leído por razones absurdas y que recién estamos leyendo, también con Sara Gallardo, y seguramente en Ecuador hay otras, y estas ancestras que han tenido que ser rescatadas. Y vamos a estar con las genias de Vicky Ayllón y de Claudia Salazar, Vicky Ayllón de Bolivia, de Claudia Salazar desde Perú, y la conversación se llama El olvido, la última frontera de la muerte, y así que las esperamos el siguiente miércoles a las 7 de la noche también, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar. Un beso enorme para las dos. Hermosísima mesa. Gracias. Gracias, Paola. Gracias a ustedes.